En el año 2000, un niño de 13 años llamado Justin Barry obtuvo su primera cámara web y se registró en un sitio donde podía hacer nuevos amigos. Esperaba conocer gente de su edad, pero solo hombres mayores lo contactaban. Lo que inicialmente parecían ser conversaciones inocentes, pronto llevó a Justin por un oscuro camino de crimen, abuso sexual y adicción a las drogas. Investiguemos. Si disfrutas de los misterios de Internet y contenido generalmente perturbador, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones para más contenido como este. Si quieres apoyar el canal, puedes ser miembro de Ko-fi o del canal para acceder a videos sin cortes y otros beneficios, o dejar una propina en los agradecimientos debajo del video. Gracias a todos los que lo consideren. Este video cubrirá una serie de temas potencialmente desencadenantes, incluyendo contenido perturbador, sin advertencia, adicción y muerte. Se recomienda discreción al espectador. Puedes hacer clic en el enlace en la descripción para convertirte en miembro de Ko-fi y ver una versión sin cortes y sin anuncios de este video, que presenta detalles adicionales que no eran adecuados para este corte. En el año 2000, Justin Barry obtuvo su primera webcam y se registró en spotlife.com, un directorio de usuarios de webcam, utilizando el nombre de Justin Camboy. No era exactamente popular en la escuela y esperaba hacer nuevos amigos en línea. Pronto se dio cuenta de que no había muchos otros adolescentes en el sitio, la mayoría eran hombres mayores. Algunos que se hicieron pasar por chicas adolescentes finalmente revelaron su identidad real. Sin la opción de hablar con alguien de su misma edad, continuó hablando con estos hombres, ingenuo ante los peligros de los que la mayoría de nosotros somos muy conscientes en 2024. Los nuevos amigos de Justin llenaron un vacío que había estado presente en su vida por un largo periodo. Sus padres se habían divorciado cuando él era más joven y no tenía la mejor relación con su padre Newt, por decirlo menos. Se habían hecho numerosos informes de abuso a la policía, incluyendo un incidente cuando Newt fue arrestado y acusado después de supuestamente golpear la cabeza de Justin contra una pared, causando una lesión bastante grave que necesitó 7 puntos. El caso fue a juicio y él testificó, aunque Newt afirmó que había sido un accidente y finalmente fue absuelto. Parece que la relación de Justin era mejor con su madre, con quien vivía en Bakersfield, California, así como con su padrastro, pero los miembros de la familia dijeron que siempre anhelaba el afecto de Newt. De alguna manera, encontró eso con estos hombres con los que hablaba en línea, quienes lo elogiaban todo el tiempo, diciéndole que era inteligente y guapo, palabras que siempre había querido escuchar de su padre. Los hombres comenzaron a comprarle regalos de su lista de deseos de Amazon, desde juguetes y CDs hasta equipo de computadora. No podía creer su suerte, pero nunca se detuvo a cuestionar por qué eran tan generosos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a pedir algo a cambio. Un día, un hombre dijo haberle pagado $50 a Justin por quitarse la camisa frente a la webcam. Fue una petición un poco extraña para Justin, pero la forma en que lo veía es que se quitaba la camisa en la piscina sin que le pagaran. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Luego le ofrecieron $100 para posar en ropa interior, y las cosas solo se intensificaron desde aquí de una manera que no le pareció tan alarmante en ese momento. No veía ningún problema en estar sin camisa, y después de que ya se la había quitado, no parecía mucho más sentarse en ropa interior, especialmente por el doble de paga. Cuando le ofrecieron más dinero para quitarse la ropa interior, ella simplemente continuó. No es como si estuviera conociendo a estos hombres, ¿cuál es lo peor que podría pasar? Además, como un niño de 13 años, no hay forma de que pudiera encontrar un trabajo que le pagara incluso una fracción de lo que estaba ganando con esto, con tan poco esfuerzo. Finalmente, los hombres en el sitio convencieron a Justin para que comenzara a realizar actos no seguros para el trabajo frente a la cámara. Conoció a otros adolescentes que estaban haciendo lo mismo y a veces colaboraba en línea con ellos.
Este sentido de comunidad le permitió racionalizar lo que estaba haciendo. Si otros lo hacían, probablemente es normal, ¿no? No pasó mucho tiempo antes de que Justin estableciera su propio sitio, alojado por un hombre de 23 años llamado Ken Gowley. Ken animó a Justin a asistir a un campamento de computación en la Universidad de Michigan en el verano de 2002 y él aceptó la invitación. Mientras estaba en el campamento, Ken ensayó a Justin cuando tenía solo 14 años y después prometió que no volvería a suceder. Pero por supuesto que sucedió, y Justin dijo más tarde que este fue un punto de inflexión que lo envió por un camino hacia la autodestrucción. En momentos, se volvió más audaz en su negocio. Se había dado cuenta de que las personas con las que interactuaba en línea pagarían más de lo que había estado cobrando anteriormente. Abrió un nuevo sitio y cobró a los suscriptores $45 al mes, mientras ofrecía espectáculos privados por los que cobraba $300 la hora. También comenzó a generar dinero de otras formas ilegales, como tramar estafas de seguros, usar las tarjetas de crédito de sus suscriptores para comprar artículos no autorizados para él, e incluso contrabandear inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. Los adolescentes con los que una vez se había visto como colegas, ahora eran su competencia e hizo todo lo que pudo para eliminarlos. Cuando el sitio de un chico obtuvo una clasificación más alta en un portal popular, Justin le envió un correo electrónico anónimo amenazando con enviárselo a su padre. El sitio desapareció rápidamente después de esto. Para entonces, Justin estaba ganando miles de dólares y estaba haciendo un buen trabajo ocultándolo de su mamá. Ella notó que había estado gastando algo de dinero, pero él le dijo que había comenzado un negocio de desarrollo de software y que le estaba yendo bien. En un momento, un hombre llamado Gilo Tuno le ofreció a Justin miles de dólares para visitarlo en un hotel en Las Vegas, y él aceptó. Estoy segura de que puedes adivinar lo que sucedió allí, y este fue el comienzo de un arreglo algo a largo plazo entre ambos. Justin le pidió a Gilo que firmara un contrato de arrendamiento para un apartamento justo al final de su calle para poder usarlo para transmitir en vivo sin preocuparse de que su madre se enterara. Gilo estuvo de acuerdo, permitiendo a Justin decirle a su madre que iba a la casa de un amigo cada vez que necesitaba transmitir en vivo y ella no se enteraba de nada. A principios de 2003, Justin se enfrentaría a la mayor amenaza para su negocio hasta ahora. Uno de sus compañeros de clase había encontrado su sitio y procedió a distribuir copias de los videos por la escuela, lo que llevó a que lo intimidaran e incluso lo golpearan. Le pidió a su mamá permiso para dejar la escuela y estudiar en línea desde casa. Mientras tanto, Justin había estado en contacto recientemente de nuevo con su padre Newt. Su comunicación iba bien hasta que Newt desapareció repentinamente después de ser acusado de fraude de seguros relacionado con las clínicas de masajes que poseía. Huyó a México, donde contactó a Justin, quien le preguntó si podía unirse a él allí. No pasó mucho tiempo antes de que Justin estuviera gastando su dinero con su padre en México, y cuando Newt preguntó de dónde había salido el dinero, él confesó. Cualquier padre normal que realmente se preocupara por la seguridad y el bienestar de su hijo habría puesto fin a esto inmediatamente, pero no Newt. No le importaba que su hijo de 16 años estuviera en peligro, tanto física como psicológicamente. Su primer pensamiento fue, ¿cómo podría él participar en esto? Él y Justin crearon un nuevo sitio, pero esta vez Justin no actuaría solo. Newt le ayudó a encontrar trabajadores a los que podía pagar para crear contenido y transmitirlo en vivo en el sitio. Este fue incluso más popular que sus otros en el pasado, tanto que Justin se convirtió en uno de los actores menores de edad más conocidos y buscados en Internet para contenido no apto para el trabajo. Aunque para sus suscriptores parecía amar lo que hacía y el dinero que venía con ello, detrás de la cámara claramente comenzaba a pasarle factura. Se sentía perdido en la vida y pasó algún tiempo viajando por los Estados Unidos. En un momento, dejó de transmitir en vivo brevemente y volvió al cristianismo, incluso reemplazó todo el contenido de su sitio con versículos de la Biblia. Estaba deprimido e incluso contempló quitarse la vida. Con más dinero del que un chico de su edad sabía qué hacer, se había vuelto adicto a las drogas y esa era una de sus principales motivaciones para seguir adelante.
Abrió otro sitio, esta vez con la ayuda de un hombre llamado Greg Mitchell, que lo había conocido y había tenido contacto inapropiado con él en varias ocasiones antes. Greg alentó a Justin a reclutar a otros menores para que hicieran contenido similar para el sitio y, como era de esperar, dado el número de depredadores en Internet, también fue un éxito. Algún tiempo después de la creación de este sitio, Justin cumplió 18 años y, como lo expresó el New York Times, había cruzado la línea de ser una víctima menor de edad a ser un perpetrador adulto. Y aquí es donde podrías comenzar a cuestionar la moralidad de Justin. Cuando el New York Times publicó su artículo sobre esto, algunos incluso condenaron las acciones de Justin mucho antes de que cumpliera 18 años, creyendo que sabía exactamente lo que estaba haciendo, e incluso llegando a sugerir que él era el que manipulaba a los adultos que habían estado pagando por su contenido o servicios en persona desde que tenía 13 años. Claramente, no concuerdo con esto. No es tan simple como que él sabía lo que estaba haciendo cuando claramente fue adoctrinado desde niño por adultos literales que realmente sabían lo que estaban haciendo. La madre de Justin desconocía lo que ocurría. No tenía amigos reales en la vida en quienes confiar que pudieran animarlo a detenerse. La mayoría de las personas de su misma edad con las que se asociaba eran personas en estos sitios web haciendo lo mismo que él. Sin mencionar que cuando le contó a su padre, simplemente se le animó a hacerlo más. Estos sitios web son absolutamente repugnantes, pero hay 1 millón de personas a las que se debería culpar antes que a Justin, quien realmente creo que fue presa y absorbido en esta vida sin un verdadero concepto de las ramificaciones. Y cuando se dio cuenta del trauma que todo esto había causado, realmente no sabía cómo salir de ello. A pesar de todo, no puedo excusar sus acciones después de cumplir 18 años. No me refiero a su decisión de continuar con sus propias actuaciones, sino a reclutar a otros niños menores de edad para que actúen en su sitio. En este punto, él sabía cuánto daño le había hecho este trabajo. Él es al menos parcialmente responsable de cualquier trauma que esos niños hayan experimentado como resultado de unirse a su sitio. Afortunadamente, no fue mucho después de su 18º cumpleaños que decidió romper el ciclo. En junio de 2005, un hombre anónimo contactó a Justin haciéndose pasar por un compositor y le hizo varias preguntas sobre él. Justin temía que el hombre pudiera ser un oficial de la ley, pero en este punto había comenzado a pensar que no sería lo peor del mundo si lo atraparan. Al menos sería una forma de salir. El hombre le pidió que se encontraran en Los Ángeles y él aceptó. En la reunión, el hombre se identificó como Kurt Eichenwald, un reportero que planeaba escribir un artículo sobre contenido inapropiado en la webcam. A lo largo de varias reuniones, Justin mostró a Kurt su sitio web y varios mensajes que había recibido de sus suscriptores. Comenzó a confiar en Kurt, quien finalmente logró convencerlo de terminar su negocio y dejar las drogas. Después de desintoxicarse, la gravedad de sus acciones lo golpeó como un muro de ladrillos. Le dijo a Kurt los nombres y ubicaciones de los niños que sabía que estaban siendo explotados en estos sitios y accedió a ir a la policía y confesar todo. Stephen Ryan, un ex fiscal federal, había escuchado sobre la historia de Justin y se ofreció a representarlo. Esperaba obtener inmunidad para Justin a cambio de que él proporcionara a la fiscalía todas las pruebas que tenía, lo que seguramente llevaría a muchas personas malas a la cárcel. Justin dijo que estaba dispuesto a declararse culpable por su parte en todo esto y aceptar cualquier castigo que recibiera si el gobierno salvara a los niños que él identificó. Esto, por supuesto, no compensa el hecho de que él sea parcialmente responsable de que esos niños estén en esa situación en primer lugar, pero por lo que vale, sugiere que al final él estaba genuinamente arrepentido. Su vida ahora estaba en riesgo porque había acudido a la policía, y ciertos individuos le habían dicho específicamente a su socio comercial Greg que lo matarían si revelaba algo incriminatorio. Afortunadamente para él, los fiscales accedieron a la solicitud de Stephen de que se concediera inmunidad a su cliente, y unos días después, Justin regresó brevemente al sórdido mundo en línea que había consumido su vida durante los últimos 5 años, pero esta vez como testigo federal.
envió un mensaje a Greg, quien estaba sospechoso acerca de su desaparición. Incluso le preguntó: «¿Actúas como si estuvieras en protección de testigos? ¿Lo estás?». Justin logró convencerlo de lo contrario y Greg lo invitó a un viaje todo incluido a Las Vegas con un chico de 15 años, que también se convertiría en un transmisor en vivo en estos 6 sitios. Justin preguntó si estaba en casa, y lo estaba, así como 2 menores que vivían con él. Ya había compartido montañas de evidencia con el Federal Bureau of Investigation suficiente para convencer a un jurado de que Greg era culpable más allá de toda duda razonable. Solo necesitaba saber su paradero, y ahora lo había conseguido. Inmediatamente le dijo a uno de los agentes del Federal Bureau of Investigation con quien estaba al teléfono y se apresuraron a la casa de Greg para arrestarlo. Mientras tanto, Justin escribió sus últimos mensajes, confrontando a Greg sobre lo que le había hecho antes de cerrar sesión por última vez. Después de declararse culpable, Greg fue finalmente condenado a 150 años de prisión por numerosos cargos de contenido perturbador. No era su primera condena de esta naturaleza, pero claramente no había aprendido su lección la primera vez. Ken Gurley, quien había alojado el primer sitio de Justin y lo había sin advertencia cuando tenía 14 años, fue acusado de 10 cargos graves relacionados con el sin advertencia infantil. Después de que la policía encontró el disco duro de su compañero de cuarto, Edward Mulak, que contenía miles de imágenes inapropiadas, también fue arrestado y acusado de posesión grave de contenido perturbador. No pude averiguar si Ken o Edward fueron realmente procesados. Unas pocas personas más fueron arrestadas después de que Justin los nombró como cómplices, incluyendo a Tim Richards, un comercializador y director de uno de los sitios de Justin. Pero al final, la gran mayoría de las personas involucradas de alguna manera no enfrentaron consecuencias en absoluto. Justin entregó al Departamento de Justicia los nombres de 1.500 clientes y afirmó que nunca se le pidió más información sobre ellos. Desde 2006, Justin, a veces acompañado por Kurt, el reportero que lo animó a cerrar su sitio e ir a la policía, ha aparecido en la televisión numerosas veces para contar su historia, incluyendo en The Oprah Winfrey Show, Larry King Live y 60 Minutos. En 2012 apareció en un episodio de Dr. Phil y parece haber sido su última aparición pública. Ya mencioné algunas de las críticas dirigidas a Justin por su participación en todo esto, y aunque podría parecer que Kurt era su caballero de brillante armadura, en realidad hay algunas críticas bastante preocupantes contra él también. Gran parte de esto se centra en cómo Kurt encontró a Justin en primer lugar. En su artículo para el New York Times, Kurt evita explicar esto y exactamente cómo persuadió a Justin para que se encontrara con él en primer lugar. Un ensayo acompañante del reportero entra en un poco más de detalle sobre cómo encontró a Justin. Cita: Mi informe sobre la pornografía por webcam comenzó inadvertidamente en mayo pasado, cuando una búsqueda en línea de casos de fraude financiero llevó a una publicación extraña que describía lo que se decía que era una investigación criminal internacional de un grupo de empresas web. La búsqueda de pistas sobre esa investigación me llevó por un camino hacia otros sitios y mensajes publicados. Eventualmente, me encontré con entradas sobre alguien llamado Justin, quien, basándome en lo que leí, parecía ser una estrella de la pornografía para adultos. Perpleja sobre cómo estaba vinculado a un caso de fraude, busqué más en archive.org, que guarda copias de sitios web antiguos, y descubrí una fotografía de un chico que parecía tener alrededor de 14 años. Supuestamente este era Justin. Un niño, no un adulto. La publicación original sobre la investigación resultó ser falsa, y cuanto más leía sobre Justin, incluyendo cientos de mensajes en un foro de Yahoo creado por sus fans, más sospechaba que su escandalosa historia también podría ser una fábula de Internet, pero quería estar segura. Finalmente encontré una pista, un nombre de usuario para Justin, que podría usar para enviarle un mensaje instantáneo. Mis primeros intentos fallaron.
Justin dijo más tarde que bloqueó estos mensajes porque la naturaleza de mis preguntas lo convenció de que yo estaba con la policía. Decidí que la única forma de saber si Justin era real era conocerlo en persona, y para hacer eso tenía que ganar la confianza de quienquiera que estuviera respondiendo a su nombre de usuario. En ocasiones es práctica estándar que un reportero se identifique desde el principio, pero hacerlo demasiado pronto significaría que quizás nunca conocería la verdad. Decidí intentar entablar una conversación con esta persona y persuadirlo para que se encontrara conmigo. En ese momento revelaría mi identidad y solo entonces comenzaría el verdadero reportaje que podría usarse en un artículo. Yo contacté a Justin de nuevo. Esta vez imité el tono de los miembros del sitio de Yahoo, simplemente identificándome como una fanática. A partir de ahí comenzó una conversación en línea intermitente que duró semanas, principalmente sobre la música que escribo como pasatiempo. Asumió que esa era mi carrera y no intenté mucho disuadirlo. El ensayo de este reportero podría proporcionar un poco más de detalle, pero aún no está realmente claro cómo Kurt se encontró con Justin al buscar casos de fraude financiero. Resulta que Justin también estaba involucrado en fraude, pero no había sido condenado, y dudo mucho que los archivos P que estafó hubieran sido lo suficientemente estúpidos como para publicarlo abiertamente en línea, por lo que no creo que algo relacionado con Justin hubiera aparecido en los primeros resultados de Google después de una búsqueda de casos de fraude financiero. Kurt menciona que encontró cientos de publicaciones sobre Justin en un foro de mensajes de Yahoo, lo que fácilmente podría engañar a un lector haciéndole pensar que escuchó sobre él por primera vez en uno de estos foros. Sin embargo, un artículo para la revista New York de David France, quien entrevistó a Kurt varias veces, revela que este no fue el caso. Entre investigaciones, estaba buscando un nuevo proyecto en Google. Estaba buscando algo internacional, ha dicho, y algo que involucrara dinero sucio. Así que escribió Interpol, alerta de fraude e investigaciones. Eso lo llevó a un sitio web llamado mexicofriends.com, que a Eichenwald le sonó como si pudiera involucrar lavado de dinero transfronterizo, pero resultó ser una operación amateur protagonizada por Justin Berry, quien tenía 18 años en ese momento, y un desfile de hermosas mujeres mexicanas. Así que Kurt realmente encontró el sitio web de Justin supuestamente buscando 3 frases diferentes no relacionadas. Aunque esta parte del artículo indica que Justin tenía 18 años en ese momento, no creo que ese fuera el caso, ya que cita a Kurt diciendo lo siguiente después de ver una foto de Justin en el sitio. Nadie podría mirar esta imagen sabiendo que era un sitio y no concluir que esto es sobre contenido perturbador. Muchas personas no creen que Kurt simplemente se topó con un sitio de contenido perturbador buscando Interpol, alerta de fraude e investigaciones, y yo estaría inclinada a estar de acuerdo. Generalmente hablando, contenido perturbador no es algo con lo que uno simplemente se encuentra sin buscarlo. En mis casi 20 años en Internet, incluso con algunos de los temas que he cubierto en este canal, como este, nunca he visto realmente nada ilegal que involucre a niños. No acuso a Kurt de buscar activamente ese tipo de contenido, pero no puedo decir que personalmente creo en su explicación. Además, tanto en el artículo original como en el ensayo del reportero, Kurt no reveló un detalle bastante importante. Le envió a Justin un cheque por $2,000 antes de acordar encontrarse. Esto se reveló en una nota del editor en ambos ensayos, donde se dejó claro que Kurt no lo había revelado a los lectores ni a sus editores. Extrañamente, después de haber convencido a Justin para que dejara su sitio, exigió que le devolvieran los $2,000, diciendo, cito, «Pagamos ese dinero para salvar tu alma». Ese dinero era bueno y lo tomaste por las peores razones posibles. Lo tomaste y te degradaste al aceptar ese dinero. Tienes que devolverlo. Sinceramente, no estoy segura de que esto sea correcto.
Varias personas han insinuado o directamente acusado a Kurt de pagar los $2,000 para tener acceso al contenido de Justin, pero creo que es una razón lo suficientemente plausible que solo era para persuadirlo a que aceptara la reunión. Kurt afirma que su motivación para contactar a Justin era ayudarlo. Él tiene hijos propios, y la foto que encontró de Justin en línea se parecía mucho a su propio hijo. Es innegable que Kurt ayudó a Justin. Si no fuera por él, las cosas podrían haber terminado de manera muy diferente. Quizás Justin nunca se hubiera alejado de esa vida, o tal vez hubiera sido condenado por los delitos para los que Kurt indirectamente le ayudó a obtener inmunidad. Sin mencionar que Kurt fue quien hizo que Justin dejara las drogas y lo apoyó durante todo el proceso de desintoxicación. Dicho todo esto, eligió pagarle a Justin los $2,000 y no estoy segura de cómo le ayudó a recuperar ese dinero. Justin tuvo que pedir un préstamo a su abuela para devolverlo, así que Kurt realmente lo endeudó. No es como si le preocupara que Justin usara este dinero para comprar drogas o algo así, porque parece que el dinero ya se había gastado. Realmente no veo cómo fue beneficioso para Justin de alguna manera que Kurt exigiera la devolución del dinero. Él, con razón, convenció a Justin para que abandonara su única fuente de ingresos, pero ahora exigía $2,000 que sabía que Justin no tenía. La única razón que se me ocurre es porque el New York Times prohíbe a los reporteros pagar a los sujetos de los artículos por información o entrevistas. Esto es algo que de todos modos generalmente se desaprueba en la industria. Si Kurt no hubiera exigido la devolución del dinero, quizás no habría podido publicar el artículo en el New York Times. Lo que lleva a otra pregunta que tengo respecto a las motivaciones de Kurt. ¿Qué era más importante para él? ¿La seguridad y el bienestar de Justin y de innumerables otros menores y la persecución de los depredadores involucrados? ¿O el artículo que planeaba escribir? Ahora, no sé sobre los demás, pero si alguna vez me encontrara con un sitio de contenido perturbador, lo reportaría inmediatamente a la policía. Lo que ciertamente no haría es hacerme pasar por un depredador, contactar a la víctima de este sitio, enviarle $2,000 para que me encuentre en persona, exigir que me devuelvan esos $2,000 y, solo después de todo eso, animar a la víctima a ir a la policía. En el mejor de los casos, puedo decir que, aunque creo que Kurt sí ayudó a Justin, también pienso que muchas de sus acciones fueron en su propio interés personal. Quizás quería ser conocido como el caballero de brillante armadura que salvó a las víctimas y el que rompió y se benefició de la historia. En el peor escenario, algunos han acusado a Kurt de estar involucrado en esto de una forma menos inocente de lo que asegura. A lo largo de las reuniones de Kurt con Justin, obtuvo acceso a sus discos duros y a una gran cantidad de datos, incluyendo transacciones con tarjetas de crédito y mensajes entre Justin y sus suscriptores. Dios sabe qué había en esos discos duros, y no tengo idea de cuánto tiempo pasó revisando todo esto, pero se podría argumentar que fue tiempo perdido, y en ese tiempo Dios sabe cuántos niños más fueron reclutados o incluso abusados. Estoy segura de que se podrían haber salvado a más niños antes de que ocurriera algo, o al menos se podrían haber evitado más incidentes si Kurt hubiera ido directamente a la policía en lugar de revisar todas estas pruebas él mismo. Lo que es particularmente cuestionable acerca de Kurt es que admitió que Justin le había mostrado un video de vista previa para su sitio web en el que él y un niño de 14 años participaban por separado en actos inapropiados. ¿En qué mundo era necesario que Kurt viera eso? Él mismo dijo que sabía que el sitio web era un sitio de contenido perturbador la primera vez que se encontró con él. No es como si necesitara confirmación, y si la necesitaba, aún así no hay razón para querer ver ese tipo de contenido. Kurt no reveló esta información en ninguno de sus artículos, aunque dijo en el último párrafo del original, cito: Aunque ocasionalmente era necesario revisar imágenes ofensivas, el Times evitó descargar contenido perturbador o suscribirse independientemente a sitios que contienen dicho material. Ahora,
Eso está muy bien, pero lo cierto es que Kurt no necesitó descargar contenido perturbador o suscribirse a los sitios porque Justin le mostró voluntariamente el contenido ilegal y le entregó sus discos duros. Kurt también, quizás sin intención, insinuó que visitó otros sitios de naturaleza similar cuando dijo que contactó a más de una docena de otros menores que creía estaban produciendo contenido inapropiado de sí mismos en un intento por persuadirlos de que se detuvieran. De nuevo, no estoy segura de cómo encontró estos sitios web, y de nuevo, podría haber simplemente reportado todos estos sitios a la policía y dejar que ellos se encargaran, pero entonces no habría podido escribir un artículo tan sensacionalista sobre ello. Otra revelación salió a la luz en la previa al juicio de Tim Richards, un joven de 23 años que ayudó a Justin a administrar uno de sus sitios. Para prepararse, se le dio acceso a copias de solo lectura de los discos duros y computadoras de Justin y Greg Mitchell, utilizados por la compañía de procesamiento de tarjetas de crédito. Tim afirmó en documentos judiciales que encontró transferencias de efectivo adicionales de Kurt a Justin, aparte de los $2,000 que reveló el editor. De hecho, se alega que Kurt envió a Justin miles de dólares usando nombres falsos como Roy y Andrew McDonald. Además, se alega que los correos electrónicos de un Andrew McDonald, usando una dirección de América Online de Kurt, incluían comentarios inapropiados para Justin. Uno decía, la iluminación es pésima, deslavado. Aún así vale 100. Otro decía, tengo otras propuestas para ti que te conseguirían aún más dinero. Supongo que Kurt podría intentar restar importancia a todo esto diciendo que solo hizo todo esto para intentar convencer a Justin de que era un fan y no la policía, pero es sinceramente bastante extraño cómo llevó a cabo todo esto. ¿Realmente era necesario enviar miles de dólares? ¿Era necesario crear 2 identidades diferentes para comunicarse con Justin? El abogado de Kurt negó que el dinero se enviara para comprar cualquier contenido de Justin, y aunque Kurt mismo no negó los otros pagos, no los reveló al New York Times ni al tribunal. Cuando se revelaron durante el juicio de Tim, Kurt dijo que no tenía ningún recuerdo independiente de ninguno de los gastos de PayPal. Afirma que sufre problemas de memoria a corto plazo debido a la epilepsia y le cuesta particularmente recordar transacciones financieras. Qué conveniente. Además, un experto en computación contratado por la defensa presentó evidencia durante el juicio de Tim que mostraba que Kurt tenía acceso administrativo de alto nivel al sitio de Justin, lo que le permitía ver todo en el sitio, hacer cambios en él y monitorear el negocio del sitio. Entonces, Kurt era solo un reportero demasiado entusiasta que se había involucrado demasiado y quizás se había dejado llevar o había razones más nefastas para sus acciones cuestionables. Realmente no lo sé. Todo lo que puedo decir es que actuó de manera extremadamente poco profesional e inmoral en varias ocasiones durante su investigación, y eso lo hace parecer bastante sospechoso en mi opinión. Enfrentó muchas críticas en el momento en que todo esto salió a la luz y dijo en una entrevista que estoy emocionalmente dañado, significativamente dañado. Lo de Justin fue hace 2 años y no se detiene. ¿Qué puedo hacer para que se detenga? No lo comprenderás, esto no tendrá fin. Justin dijo a la revista New York sobre Kurt, cita, es un tipo maravilloso, y verlo ser criticado me revuelve el estómago. En cuanto a lo que le sucedió a Justin después de todo esto, aquí es donde la historia toma otro giro oscuro. En un par de años, parecía que había cambiado totalmente su vida. Estaba asistiendo a la universidad e incluso dirigía un pequeño negocio de desarrollo web. Como dije antes, fue entrevistado en varios programas de televisión y parecía decidido a crear conciencia sobre el contenido perturbador y dar una visión de este sórdido mundo en el que se mezcló. Luego, en 2012, más o menos desapareció de la vista pública.
No sé si esta fue su decisión por razones personales o si simplemente ya no había más ofertas de entrevistas 7 años después de que la historia se publicara inicialmente. De cualquier manera, realmente no hay información en línea que sugiera qué estaba haciendo con su vida en los años siguientes. Eso fue hasta septiembre de 2018, cuando un sitio de noticias mexicano informó que Justin había desaparecido a la edad de 32 años y fue visto por última vez el 21 de agosto en un casino en Tijuana, México. Otro artículo en verasinformer.com afirmó que había regresado a México después del funeral de su abuela y estaba tomando un medicamento no revelado que no requería receta médica. También decía que en ese momento estaba emocionalmente inestable y sufría de trastorno bipolar. También hubo informes de que era adicto a las drogas y no tenía hogar. Poco después, uno de los amigos de Justin publicó en un grupo de Facebook, cita: "Descanse en paz a mi buen amigo de más de 10 años y compañero hacker Justin Berry. Desapareció en México hace un par de semanas después de una muerte en la familia. Fue asesinado y no hay muchas pistas reales. México no maneja registros dentales, por lo que su cuerpo simplemente está flotando en el limbo durante 8 semanas mientras intentan resolver las cosas y esperan los resultados del ácido desoxirribonucleico. Existe un registro de sucesión con el nombre completo de Justin Newt Berry que se presentó el 13 de agosto de 2019. También hay un video de YouTube de 46 minutos de diciembre de 2018 titulado Justin Newt Berry, una celebración de la vida, que parece mostrar clips de su funeral y varias fotos de él a lo largo de su vida. Así que desafortunadamente está más o menos confirmado que él está muerto. Sin embargo, ni el registro de sucesiones ni el video de YouTube dan ninguna indicación de cómo murió, y mucho menos confirman la afirmación de sus amigos de que fue asesinado y no pude encontrar ninguna otra información. Sin embargo, ya hay un par de teorías circulando. Una de ellas es que Justin fue asesinado por uno de sus antiguos socios comerciales o clientes que aún querían venganza o silenciarlo después de que él fue a la policía y reveló todo. En ese momento, los mensajes recuperados de sus asociados revelaron que varias personas querían que él muriera. Alguien le había dicho a Greg Mitchell que personalmente mataría a Justin si él hubiera revelado sus secretos. Esto fue cuando Justin vivía en México, donde también se basaba su sitio, poco antes de que Greg fuera arrestado. Por lo tanto, es posible que las personas equivocadas se enteraran de que había regresado a México y lo persiguieran. Sin embargo, Justin había ido a la policía 13 años antes de su desaparición y había dejado de contar su historia públicamente hace unos 6 años. Si uno de estos depredadores quería matar a Justin, seguramente el mejor momento habría sido hace 13 años, antes de que pudiera testificar en la corte. Si había alguien a quien no implicó entonces, probablemente no lo iba a hacer después de que había pasado tanto tiempo. Sin embargo, no se puede descartar por completo la venganza como motivo. Algunas personas guardan rencor durante mucho tiempo y quizás esta fue la primera vez que el perpetrador supo del paradero de Justin y tuvo la oportunidad de deshacerse de él. Sin embargo, vale la pena recordar que si los informes sobre él siendo sin hogar y adicto a las drogas eran ciertos, parece que recaído y en general realmente no estaba bien. Esto lo habría puesto en una situación peligrosa y abre muchas más posibilidades. Quizás murió en un asalto que salió mal o tal vez se enfermó y no pudo recibir tratamiento médico. Dada la falta de información creíble sobre su muerte, me pregunto si podría haber sufrido una sobredosis o incluso haberse quitado la vida. Si fue asesinado, se esperarían informes de noticias e incluso registros de arresto o judiciales si la policía encontró un sospechoso. Pero aunque hay suficiente para hacer parecer bastante probable que desafortunadamente está muerto, la única fuente que pude encontrar que afirmaba que fue asesinado fue la publicación en Facebook de alguien que afirmaba ser su amigo, lo cual no es exactamente una fuente creíble.
La mayoría de las veces cuando las personas mueren por sobredosis o suicidio, la causa no se menciona en sus obituarios, así que creo que eso es probablemente lo que sucedió aquí. También vi un poco del video de celebración de la vida en YouTube y para mí realmente no daba la sensación de que Justin fue asesinado. Podría estar absolutamente equivocada, pero el comportamiento de las personas que hablaban, incluyendo a su hermana, me pareció como si su muerte no fuera una gran sorpresa para ellos, lo cual por supuesto habría sido si él hubiera sido asesinado y parecen haber hecho las paces con ello. Alguien mencionó en su discurso que Justin tuvo una hija en 2012, lo cual supongo que pudo haber sido la razón por la que se retiró de la vista pública. Así que realmente es una situación trágica en todos los aspectos. Independientemente de lo que pienses sobre Justin después de que cumplió 18 años, durante mucho tiempo fue una víctima y finalmente logró romper el ciclo y dejar un legado que espero juegue un papel en salvar a los niños en el futuro. Me gustaría conocer tus ideas, teorías y sugerencias para futuros videos en los comentarios. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete. Muchas gracias a los miembros de mi Ko-fi y del canal, cuyos nombres aparecen en pantalla. Aprecio mucho su apoyo. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez en un nuevo video. Adiós.